La tarde del viernes se extendía perezosamente sobre la elegante mansión de los Blackwood cuando William regresó de su viaje de negocios a Londres. Sus pasos resonaban con autoridad sobre el mármol del vestíbulo, mientras Charlotte descendía por la escalera. A primera vista, todo parecía normal en aquella casa, que había sido testigo de 3 generaciones de la familia más influyente de la ciudad. Charlotte sonrió con esa elegancia natural que la había convertido en la envidia de todas las damas de la alta sociedad. Sus cabellos castaños perfectamente peinados enmarcaban un rostro que parecía no haber envejecido ni un día desde que se casara con William hace 15 años. Sin embargo, algo en sus ojos verdes delataba una tensión que William, absorto en sus pensamientos empresariales, no logró percibir inicialmente. «Querido, llegaste antes de lo esperado», murmuró Charlotte mientras se acercaba para recibir el beso de bienvenida que la tradición matrimonial exigía. Su voz mantenía ese tono melodioso que había enamorado a William durante sus años universitarios, cuando él era simplemente el heredero de una fortuna textil y ella, la hija de un diplomático que soñaba con cambiar el mundo. William le observó detenidamente mientras se aflojaba la corbata italiana, que había costado más que el salario mensual de sus empleados. Algo no encajaba. Charlotte parecía más delgada, más frágil, como si una sombra invisible hubiera drenado parte de su vitalidad habitual. Sus movimientos, normalmente fluidos y seguros, ahora parecían calculados, como si cada gesto requiriera un esfuerzo consciente. «Los negocios terminaron antes de lo previsto», respondió William, sus ojos azules escaneando el rostro de su esposa en busca de pistas sobre aquel cambio sutil pero innegable. «El contrato con los franceses se cerró sin complicaciones. Pensé en sorprenderte regresando temprano», Charlotte insistió, pero William notó cómo sus manos se movían nerviosamente hacia las mangas de su vestido, ajustándolas de manera casi compulsiva. Era un gesto que no recordaba haber visto antes en todos sus años de matrimonio. Su esposa siempre había sido la personificación de la compostura, incluso durante las crisis financieras más severas que habían enfrentado como familia. «¿Has estado bien durante mi ausencia?», preguntó William, dejando su maletín de cuero sobre la mesa de caoba que había pertenecido a su bisabuelo. As many people say, the sofas anticipated by the new British passages began to come to another British contention. Coming to the next chapter, these approaches of the sofa of sofas contentious. «He estado ocupada con los preparativos para la gala benéfica de la próxima semana. Ya sabes cómo son estos eventos, requieren atención a cada detalle». William conocía bien las obsesiones de Charlotte con la perfección en los eventos sociales. Era una de las cualidades que había admirado desde el principio de su relación. Su capacidad para crear experiencias memorables que consolidaran la posición social de la familia Blackwood en los círculos más exclusivos de la ciudad. Sin embargo, algo en su explicación sonaba hueco, como si estuviera recitando un guión ensayado. La conversación fue interrumpida por la llegada de Margaret, el ama de llaves que había servido a la familia durante más de 2 décadas. Su rostro arrugado mostraba una expresión de alivio al ver a William, como si su regreso hubiera resuelto algún problema no verbalizado que había estado pesando en el ambiente doméstico. «Señor Blackwood, qué alegría tenerlo de vuelta», dijo Margaret. «Desea que prepare el té en la biblioteca como de costumbre». «Será perfecto, Margaret. Y asegúrate de que no seamos molestados por el resto de la tarde», respondió William, sin apartar la mirada de Charlotte, quien había comenzado a retroceder sutilmente hacia el salón principal. Mientras Margaret se retiraba, William notó algo que hizo que su sangre se helara. Por un momento, cuando Charlotte levantó la mano para apartar un mechón de cabello de su frente, la manga de su vestido se deslizó ligeramente hacia arriba, revelando una marca oscura en su antebrazo. La imagen fue fugaz, pero William había desarrollado un ojo entrenado para los detalles durante sus años construyendo un imperio empresarial. «Charlotte», dijo con voz controlada pero firme, «ven aquí un momento». Ella se detuvo como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su rostro, que momentos antes mantenía una sonrisa cuidadosamente construida,
ahora mostraba algo que William identificó inmediatamente como pánico apenas contenido. Era la misma expresión que había visto en los rostros de ejecutivos corruptos cuando presentaba evidencias irrefutables de sus malversaciones. ¿Sucede algo malo?, preguntó Charlotte, su voz traicionándola con un ligero temblor que contra... William se acercó lentamente, cada paso calculado para no alarmarla más de lo necesario, pero con la determinación de alguien que había decidido llegar al fondo de un misterio que amenazaba con desestabilizar su mundo cuidadosamente ordenado. Sus años de experiencia negociando con individuos deshonestos le habían enseñado que la verdad siempre emergía cuando se aplicaba la presión adecuada en el momento preciso. «Muéstrame tu brazo», ordenó con la autoridad que había utilizado para construir un imperio empresarial valorado en millones de dólares. Charlotte retrocedió otro paso, sus ojos verdes ahora brillando con lágrimas no derramadas. En ese momento, William comprendió que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría irreversiblemente la dinámica de su matrimonio y posiblemente de toda su vida. La tensión en el aire se volvió casi tangible, como la electricidad que precede a una tormenta devastadora. «William, por favor, no es lo que piensas», susurró Charlotte, pero sus palabras solo confirmaron las sospechas crecientes de su esposo. La tarde, que había comenzado como un regreso rutinario de un viaje de negocios exitoso, se transforma rápidamente en algo mucho más siniestro y complejo de lo que William hubiera podido imaginar durante el vuelo de regreso desde Londres. El silencio que siguió a la súplica de Charlotte se extendió como una mancha de aceite sobre el elegante vestíbulo. William podía escuchar el tic-tac del reloj ancestral que había marcado los momentos importantes de 3 Connecticuts of Blackwood. Pero, cada segundo parecía cargado de una tensión que amenazaba con explotar en cualquier momento. «Charlotte», repeated William, su voz adquiriendo tono inflexible que había utilizado durante las negociaciones más difíciles de su carrera. «Ahora». Los ojos de Charlotte se llenaron de lágrimas que finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas cuidadosamente maquilladas. Era la primera vez en 15 años de matrimonio que William la veía llorar sin una razón aparente, relacionada con la alegría o la nostalgia. Estas lágrimas eran diferentes, cargadas de miedo, vergüenza y algo más profundo que él no podía identificar completamente. «No puedes obligarme», murmuró Charlotte. Pero su resistencia sonaba más como la súplica desesperada de alguien que sabía que había llegado al final de un camino lleno de secretos. William se acercó otro paso, extendiendo su mano con una mezcla de autoridad y gentileza que había perfeccionado durante años manejando crisis corporativas. Sabía que el momento requería firmeza, pero también una delicadeza que respetara la dignidad de la mujer que había compartido su vida durante más de una década. «Soy tu esposo, Charlotte. Si alguien te ha lastimado, necesito saberlo. No como una amenaza, sino como el hombre que prometió protegerte el día de nuestra boda». Estas palabras parecieron quebrar la última barrera de resistencia de Charlotte. Con movimientos lentos y temblorosos, comenzó a subir la manga de su vestido, revelando lo que William había temido confirmar desde aquel fugaz vistazo minutos antes. El antebrazo de Charlotte mostraba una serie de moretones en diferentes etapas de curación. Algunos eran frescos, de un violeta intenso que contrastaba brutalmente con la palidez natural de su piel. Otros eran más antiguos, desvaneciéndose hacia tonos amarillentos que indicaban semanas de cicatrización. Pero lo más perturbador para William era el patrón de las marcas. Eran claramente el resultado de agarres violentos, como si alguien hubiera sujetado a Charlotte con fuerza suficiente para dejar evidencia duradera de la agresión. «Dios mío», susurró William, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en su pecho con una intensidad que no había experimentado desde los días más oscuros de su juventud, cuando había tenido que defender físicamente los intereses familiares contra competidores sin escrúpulos. Charlotte mantenía la mirada fija en el suelo de mármol, como si pudiera esconderse de la realidad que acababa de ser expuesta. Su cuerpo temblaba ligeramente, y William se dio cuenta de que no era solo por el miedo al descubrimiento, sino por algo mucho más profundo.
La vergüenza de alguien que había sido victimizada y que había mantenido ese secreto durante un tiempo que ahora parecía dolorosamente largo. ¿Quién te hizo esto? La Progressive siló de labios de William con una calma engañosa, que cualquiera que lo conociera en el mundo de los negocios habría reconocido como el preludio de una tormenta devastadora. Charlotte alzó la mirada por primera vez, sus ojos verdes ahora enrojecidos por las lágrimas, pero en ellos William detectó algo que lo alarmó aún más. Una resignación que sugería que los moretones eran solo la manifestación visible de un abuso mucho más sistemático y prolongado. No puedo decírtelo, susurró Charlotte, su voz apenas audible en el vasto espacio del vestíbulo. Si lo hago, todo será peor. No entiendes las complicaciones que esto pediría. William sintió como la furia amenazaba con nublar su juicio, pero forzó a su mente analítica a mantener el control. Durante años de manejar crisis empresariales, había aprendido que la información era poder, y que las decisiones tomadas en estados emocionales extremos raramente producían los mejores resultados. Sin embargo, ver a su esposa así destrozaba cada fibra de autocontrol que había desarrollado. Charlotte, escúchame con mucha atención, dijo, tomando sus manos con cuidado de no tocar las áreas magulladas. No hay complicación en este mundo que justifique que alguien te lastime de esta manera. No hay consecuencia que sea peor que permitir que esto continúe. Pero Charlotte negó con la cabeza violentamente, como si la propuesta de William fuera imposible de considerar. En ese momento, él comprendió que estaba enfrentando algo mucho más complejo que un simple caso de violencia doméstica. Los tentáculos de esta situación se extendían hacia áreas de su vida que aún no podía identificar, pero que claramente ejercían un poder significativo sobre las decisiones de su esposa. Hay cosas que no sabes sobre nuestra vida, William, dijo Charlotte, su voz adquiriendo una firmeza desesperada. Cosas sobre los negocios, sobre la gente con la que tratas, sobre los compromisos que se han hecho en tu nombre. Estas palabras golpearon a William como un puñetazo en el estómago. Durante toda su carrera, había mantenido sus operaciones comerciales dentro de los límites estrictos de la legalidad, precisamente para evitar el tipo de complicaciones que ahora parecían haber infectado su vida personal, de maneras que no había anticipado. Explícamelo, demandó, su voz adquiriendo el tono autoritario que había utilizado para interrogar a ejecutivos corruptos durante auditorías internas. Cada DTA, cada nombre, cada amenaza. Si alguien está usando nuestros negocios como excusa para lastimarte, eso termina ahora. Charlotte lo miró con una expresión que mezclaba amor, gratitud y terror en proporciones que William encontraba casi imposibles de procesar. Era como si estuviera viendo a su esposa por primera vez después de años de mirar solo la superficie cuidadosamente construida que había presentado al mundo. No entiendes, repitió Charlotte. Si hablo, si revelo lo que sé, no solo mi vida estará en peligro, todo lo que has construido, toda nuestra familia, podría desaparecer en cuestión de días. En ese momento, William se dio cuenta de que estaba parado en el precipicio de una revelación que cambiaría fundamentalmente su comprensión de todo lo que había considerado sólido y confiable en su mundo. Los moretones en el brazo de Charlotte eran apenas el síntoma visible de un cáncer mucho más profundo que había estado creciendo en las sombras de su vida aparentemente perfecta. La tarde dorada que se filtraba a través de los ventanales de la mansión ahora parecía siniestra, como si la luz misma hubiera sido contaminada por la revelación de secretos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo en la oscuridad. William guió a Charlotte hacia la biblioteca. Las paredes forradas de libros que habían sido testigos de triunfos comerciales y estrategias brillantes, ahora parecían cerrar sobre ellos con el peso de secretos que amenazaban con destruir todo lo que él había construido. Charlotte se hundió en el sofá de cuero que había pertenecido al abuelo de William, su postura revelando una fatiga que iba mucho más allá del cansancio físico. Era la exhaustión de alguien que había estado cargando un peso insoportable durante tanto tiempo que ya había olvidado cómo se sentía la libertad. Comenzó hace 6 meses, murmuró Charlotte,
su voz apenas audible en el espacio silencioso de la biblioteca. Después de que cerraste el contrato con la empresa de importaciones mediterráneas. William frunció el ceño. Recording the ecosystem in recent years, la empresa, dirigida por un hombre llamado Victor Santini, había necesitado urgentemente los servicios de transporte marítimo de la compañía Blackwood para mover grandes cantidades de mercancía desde puertos europeos. El contrato había sido tan beneficioso que William había considerado expandir esa línea de negocios. ¿Qué tiene que ver Santini con esto?, preguntó William, aunque una parte de él ya comenzaba a formar conexiones inquietantes en su mente. Charlotte respiró profundamente, como si estuviera preparándose para saltar desde un acantilado. Al principio todo parecía normal. Santini era encantador, profesional. Pero después de que firmaran el contrato, comenzó a aparecer en lugares donde yo estaba. En la galería de arte, en el club de tenis. Incluso en la consulta del médico. La sangre de William comenzó a helarse mientras procesaba las implicaciones de lo que Charlotte estaba revelando. Durante años había mantenido su vida empresarial y personal cuidadosamente separadas, precisamente para proteger a su familia de las complejidades y peligros potenciales del mundo de los negocios internacionales. Al principio pensé que eran coincidencias, continuó Charlotte, sus manos temblando mientras hablaba. Pero luego comenzó a hacer tears at initiating conversations. Sabía cosas sobre associates que solo alguien que would be wiser prisons than without history. Sabía sobre mi hermana en París, sobre los problemas cardíacos de tu padre, sobre la inversión fallida que hiciste hace 5 años, y que nunca mencionaste públicamente. William sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. La inversión fallida había sido un error de juicio que había costado a la compañía varios millones de dólares, pero había logrado mantenerlo en secreto para proteger la confianza de los inversores. El hecho de que Santini tuviera acceso a esa información sugería un nivel de investigación e infiltración que iba mucho más allá de los negocios normales. ¿Qué quería?, preguntó William, aunque temía la respuesta. Al principio solo parecía querer información, respondió Charlotte, su voz adquiriendo un tono de desesperación. Detalles sobre tus viajes de negocios, sobre las personas con las que te reunías, sobre los nuevos contratos que estabas considerando. Dijo que era información que lo ayudaría a expandir sus propios negocios, de manera que fueran complementarios a los tuyos. William comprendió inmediatamente las implicaciones. En el mundo de los negocios internacionales, la información privilegiada sobre movimientos comerciales y contratos pendientes valía millones. Santini no había estado buscando una sociedad comercial. Había estado construyendo una operación de espionaje empresarial utilizando a Charlotte como fuente involuntaria. ¿Y tú le diste esa información? La pregunta salió más dura de lo que William había intentado, pero necesitaba conocer la extensión completa de la situación. Charlotte comenzó a llorar otra vez, pero esta vez sus lágrimas pastían mezcladas de vergüenza con alivio. Al principio no entendía lo que estaba haciendo. Parecían conversaciones casuales, preguntas inocentes sobre tu trabajo. Pero, gradualmente, me di cuenta de que estaba recopilando inteligencia comercial sistemáticamente. ¿Y cuándo te diste cuenta? ¿Por qué no me lo dijiste inmediatamente? William luchaba por mantener su voz controlada, pero la traición implícita en la situación amenazaba con abrumarlo. Porque para entonces ya era demasiado tarde, susurró Charlotte. Santini había grabado algunas de nuestras conversations. Tenía evidencia de que yo había revelado información confidencial sobre tus operaciones comerciales. Dijo que si no continuaba cooperando, le enviaría las grabaciones a tus competidores y a las autoridades regulatorias. El mundo de William se tambaleó mientras comprendía la maestría diabólica del esquema de Santini. No solo había estado robando información comercial, había estado construyendo evidencia que podría destruir tanto la reputación de Charlotte como la integridad legal de las operaciones de William. Era un chantaje perfectamente diseñado que aprovechaba tanto el amor como el miedo. Los moretones,
dijo William, su voz apenas controlando la furia que hervía en su interior. Cuando comenzó la violencia física, Charlotte tocó inconscientemente su brazo magullado. Hace 3 semanas, cuando intenté decirle que no podía continuar, que ibas a regresar de tu viaje y que sospecharías si siguiera teniendo estas reuniones regulares con él. La imagen que Charlotte estaba pintando se volvía más clara y más aterradora con cada detalle. Santini no era simplemente un empresario sin escrúpulos. Era un predador sofisticado que había identificado las vulnerabilidades en la vida de William y las había explotado sistemáticamente para construir una operación de chantaje que amenazaba con destruir todo lo que la familia Blackwood había construido durante generaciones. ¿Dónde está él ahora?, preguntó William, su mente empresarial comenzando a formular estrategias para confrontar la crisis. Tiene una oficina temporal en el distrito financiero, respondió Charlotte. Pero no creo que pases mucho tiempo allí. La mayoría de nuestras reuniones han sido en lugares públicos donde no sospecharían que estaba siendo coaccionada. William se levantó y comenzó a caminar por la biblioteca, su mente trabajando a velocidad máxima, para evaluar opciones y consecuencias. Durante años había manejado crisis comerciales complejas, pero nunca había enfrentado una situación donde su vida personal y profesional estuvieran tan íntimamente entrelazadas con una amenaza tan sofisticada. Charlotte dijo finalmente, deteniéndose frente a ella, necesito que entiendas algo. Lo que Santini ha hecho constituye múltiples crímenes federales: extorsión, chantaje, espionaje comercial y ahora agresión física. Esto no es algo que podamos manejar nosotros solos. Pero Charlotte negó con la cabeza violentamente. No puedes involucrar a las autoridades. Santini dijo que si alguna vez detective activity policial relationsa con él, relevar in majored the time that the information center subsequent analysis. This is the book it's about history. Santini dijo que si alguna vez detective activity policial relationsa con él, William se dio cuenta de que estaba enfrentando a un adversario mucho más sofisticado de lo que había estimado inicialmente. Santini había construido una red de protección que abarcaba no solo la información robada, sino también contactos en posiciones que le permitirían anticipar y neutralizar amenazas legales convencionales. La tarde se desvanecía hacia el anochecer, y William sabía que cada hora que pasara sin acción permitiría que Santini consolidara aún más su ventaja. Pero también sabía que un movimiento mal calculado podría resultar en la destrucción de todo lo que había construido, y, más importante, en más daño físico para Charlotte. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió suavemente, y Margaret apareció con una bandeja de té, como había hecho miles de veces durante las 2 décadas de su servicio. Pero esta vez, su expresión mostraba una preocupación que iba más allá de sus deberes domésticos habituales. Señor Blackwood, dijo hesitanted, hay un hombre en la puerta principal que insiste en hablar con usted. Dais que su nombre es Santini, y que tiene una cita. El silencio que siguió al anuncio de Margaret fue tan intenso que William podía escuchar los latidos acelerados de su propio corazón. Charlotte se puso pálida como el mármol del vestíbulo. Sus manos aferrándose a los brazos del sofá con tal fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Dile que espere en el salón principal, instruyó William a Margaret, su voz manteniendo una calma que contrasta dramática tensión con la tormenta de emociones que rugía en su interior. Y Margaret, después de escoltarlo, quiero que salgas de la casa y no regreses hasta que yo te llame. Margaret asintió, sus años de servicio habiéndole enseñado a reconocer cuando la familia enfrentaba situaciones que requerían discreción absoluta. Antes de retirarse, dirigió una mirada llena de preocupación hacia Charlotte, quien parecía haber encogido físicamente ante la perspectiva de enfrentar nuevamente a su torturador. William, no puedes confrontarlo directamente, susurró Charlotte urgentemente una vez que estuvieron solos. Es más peligroso de lo que imaginas. Tiene conexiones, recursos. Si siente que está siendo amenazado, ya me ha amenazado. Interrumpió William, su voz adquiriendo el tono de acero que había utilizado durante las negociaciones más brutales de su carrera.
El momento en que puso sus manos sobre ti, declaró la guerra contra esta familia. Ahora la pregunta es, ¿qué términos usaremos para terminarla? William se dirigió hacia su escritorio y abrió un cajón que había permanecido cerrado durante años. Del interior extrajo un dispositivo de grabación de audio de alta calidad, que había usado ocasionalmente para documentar reuniones comerciales especialmente importantes. También tomó su teléfono móvil y marcó un número que había memorizado pero esperado nunca tener que usar. Marcus, dijo cuando la llamada fue contestada. Soy William Blackwood. Necesito que vengas a mi casa inmediatamente y try to keep them completed. Marcus era un investigador privado ex-federal que William había contratado años atrás para verificación antecedentes de socios comerciales potenciales. Su experiencia en investigaciones criminales y su red de contactos en agencias de aplicación de ley lo convertían en exactamente el tipo de aliado que William necesitaba en este momento. Charlotte, dijo después de terminar la llamada, quiero que subas a nuestra habitación y que te mantengas allí sin importar lo que escuches. En 30 minutos, Marcos estará aquí con suficiente evidencia para enterrar a Santini tan profundamente que nunca más verá la luz del sol. Pero Charlotte negó con la cabeza. No puedes hacer esto sin mí. Soy la única que puede testificar sobre los meses de chantaje y coerción. Soy la única que puede proporcionarle a la policía los detalles específicos que necesitarán para construir un caso sólido. William se dio cuenta de que Charlotte tenía razón. A pesar del peligro, ella era la clave para asegurar que Santini enfrentara las consecuencias completas de sus acciones. Pero también sabía que exponerla a otra confrontación con su torturador podría causarle un daño psicológico adicional que tardaría años en sanar. Está bien, dijo finalmente. Pero haremos esto de manera que minimice tu exposición directa a él. William activó el sistema de intercomunicación de la casa y comenzó a grabar antes de dirigirse al salón principal, donde Santini esperaba. Mientras caminaba por el corredor, cada paso resonaba con la determinación de un hombre que había decidido que algunas líneas nunca debían ser cruzadas impunemente. Victor Santini era más joven de lo que William había anticipado, quizás 35 años, con el tipo de apariencia pulida que sugería éxito financiero considerable. Su traje italiano estaba perfectamente cortado. Sus zapatos brillaban con un lustre que costaba más que el salario semanal de la mayoría de la gente, y su sonrisa mostraba dientes que habían sido perfeccionados por dentistas caros. Señor Blackwood, dijo Santini con una confianza que inmediatamente irritó a William. ¡Qué placer conocerlo finalmente en persona! Su esposa me ha hablado tanto de usted durante nuestras muchas conversaciones agradables. La provocación implícita en sus palabras estaba diseñada para enfurecer a William, pero años de negociaciones complejas le habían enseñado a mantener su compostura incluso cuando enfrentaba adversarios que intentaban manipular sus emociones. Siéntese, ordenó William, gesticulando hacia una silla que había posicionado estratégicamente para que Santini estuviera de espaldas a la puerta, por donde Charlotte entraría para escuchar sin ser vista. Santini se sentó con la gracia fluida de alguien acostumbrado a ser el depredador en cualquier situación. Supongo que Charlotte finalmente encontró el valor para contarle sobre nuestro pequeño arreglo comercial, dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos oscuros. Cuéntame sobre ese arreglo, respondió William manteniendo su voz cuidadosamente neutral mientras el dispositivo de grabación capturaba cada palabra. Oh, es bastante simple, dijo Santini, claramente disfrutando de lo que percibía como una posición de poder. Su esposa ha estado proporcionándome información valiosa sobre sus operaciones comerciales a cambio de mi discreción sobre ciertas indiscreciones conversacionales que podrían ser malinterpretadas por las autoridades regulatorias. La admisión casual de extorsión era exactamente lo que William necesitaba, pero Santini aparentemente no había terminado de revelar la profundidad de su arrogancia. Por supuesto, continuó Santini, a veces Charlotte necesitaba pequeños recordatorios sobre la importancia de nuestra cooperación continua. Algunas personas requieren incentivos más tangibles para mantener su concentración en los beneficios mutuos de nuestro acuerdo.
En ese momento, William escuchó un grito ahogado desde la puerta, donde Charlotte había estado escuchando. Santini se volvió rápidamente, su expresión de confianza transformándose instantáneamente en algo más peligroso, cuando se dio cuenta de que había revelado demasiado en presencia de la víctima de su abuso. Así que finalmente decidió incluir a su esposa en nuestra pequeña reunión, dijo Santini, levantándose lentamente de su silla. Espero que ella le haya explicado las consecuencias que enfrentarán si deciden terminar nuestro arreglo comercial prematuramente. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta principal de la mansión se abrió, y Marcus entró acompañado de 2 detectives de la policía local. William había calculado en tiempo perfectamente. Habían llegado justo cuando Santini había proporcionado suficiente evidencia audio grabada para justificar arrestos inmediatos. Victor Santini, anunció uno de los detectives C. Está usted arrestado por extorsión, chantaje, espionaje comercial y agresión. Tiene derecho a permanecer en silencio. La expresión en el rostro de Santini cambió de confianza arrogante a pánico absoluto en cuestión de segundos. Intentó ponerse de pie rápidamente, pero los detectives ya estaban moviéndose para segundos. Arréstenla ya, gritó William señalando a Charlotte, sus palabras rezando por toda la mansión con una autoridad que no admitía discusión. Pero inmediatamente agregó, dirigiéndose a los detectives: Arréstenla como te... Mi esposa ha sido víctima de meses de coerción y chantaje, y necesita protección inmediata mientras construimos el caso contra este criminal. Charlotte sería oficialmente arrestada, pero como víctima cooperativa que necesita protección policial, mientras las autoridades federales construían un caso que probablemente se extendería mucho más allá de los crímenes cometidos contra la familia Blackwood. Mientras Santini era esposado y conducido hacia el vehículo policial, William tomó la mano de Charlotte y la miró directamente a los ojos. Se acabó, dijo con una firmeza que ella no había escuchado en meses. Nunca más tendrás que temer a este hombre o a cualquiera como él. La pesadilla había terminado, pero William sabía que la recuperación sería un proceso largo. Sin embargo, mientras veía a Santini siendo llevado para enfrentar justicia federal, también sabía que había enviado un mensaje claro a cualquier otra persona que pudiera considerar amenazar a su familia. Los Blackwood no eran víctimas fáciles, y aquellos que los subestimaran lo harían bajo su propio riesgo. La mansión que había comenzado el día como el escenario de secretos oscuros ahora se sentía como un hogar nuevamente, libre de las sombras que habían acechado a Charlotte durante demasiados meses. La tarde se convertía en noche, pero por primera vez en mucho tiempo, William y Charlotte podían mirar hacia el futuro sin miedo,